Bueno, buenos días para toda la audiencia, para la mesa de trabajo, los invitados especiales que tiene ahí Aldemar. Sí, en esta editorial de hoy vamos a hablar de los jóvenes en la política colombiana. Ese va a ser nuestro editorial de hoy. Pero antes de ir con eso, me quiero dar mi opinión personal sobre lo que quiere implementar el alcalde Armitage sobre las motos. Yo lo digo y como siempre es mi característica decir las cosas de frente, no mandarlas a decir con nadie. No estoy de acuerdo con el pico y placa para las motos. Pienso que el alcalde debe honrar su palabra que les dio a los motociclistas, los convenció para que votaran por él. Ahora no puede salir, como dice Fabio, de Caín, de Judas, a traicionarlos. Yo creo que lo que se tiene es que regular e implementar la cultura, la manera que ellos deben respetar las señales de tránsito, respetar al ciudadano, respetarse entre ellos. Entonces, una medida facilista, como muchas de las que está implementando la administración actual, es esa, de querer pues toda la fuerza. Yo creo que antes de que los motociclistas se suban al mío, primero haga un servicio eficiente, un servicio que realmente encante y enamore al ciudadano caleño, porque el resto de la gente no se le va a montar. Mire lo que pasó, Aldemar y oyentes y compañeros de la mesa de trabajo invitados. ¿Qué sucedió cuando el pico y placa para los carros? Pues la gente se compró otro carro y muy seguramente ya más de un motociclista debe estar pensando si me compro otra moto para ver cómo evado el pico y placa si lo colocan para las motos, porque para todo es sabido de que con la sola cédula se va y le entregan la moto, porque es una facilidad tremenda y además la moto es, inclusive hay motos que están costando 2,5 millones y una persona dice en 2, 3 años la termino de pagar. Entonces, ojalá que el remedio no resulte peor que la enfermedad. Entonces, dejo mi punto de vista sobre ese pico y placa que quiere implementar y que se viene hace rato cocinando, inclusive el pico y placa para los carros durante todo el día, porque la medida es que la gente se monte en el mío, pero yo creo que primero hagamos un mío eficiente, un mío que la gente se sienta orgullosa de tenerlo y no como hoy en día que casi el 80% del ciudadano piensa que el mío no le presta un buen servicio. Entonces ese es mi punto de vista, Aldemar. Ahora sí vamos con el editorial que es Jóvenes en la Política. ¿Y por qué lo quise tocar hoy? Es bien sabido la entrevista que dio ayer en un medio nacional, más específicamente en la W de Julio Sánchez Cristo, la entrevista que le hicieron al joven Alejandro Leons, un joven de 36 años, un muchacho que a los 30 años llegó a la gobernación de Córdoba, llegó como la esperanza de los cordobeses que iba a sacar ese departamento adelante, pero lo que se descubrió fue después una trama de corrupción donde se especula que eso puede estar sobre los 100.000 millones de pesos. Uno se pone a pensar cómo hacen para apropiarse de 100.000 millones de pesos, y eso es fácil de entenderlo a través de la corrupción, no solamente en cabeza de él, sino toda la trama política de este departamento e inclusive, como él mismo lo ha dicho, de otros dirigentes de otras regiones de Colombia. Entonces, por eso mi editorial de hoy es los jóvenes en la política colombiana, que la gente creía que si los jóvenes pueden llegar, podríamos acabar con los políticos tradicionales de siempre, o sea, aquellos que venían comandando la política a través de 20, 30, 40 años. Y resulta que no voy a decir que son todos los jóvenes que quieran llegar a la política que son iguales, pero sí deja un sinsabor esto porque si recorremos no solamente Córdoba, sino que nos devolvemos para acá, para el territorio nuestro, para acá, para el Pacífico, y recordemos que también otro gobernador de casi de la misma edad, que fue Juan Carlos Abadía, también acabándose de posesionar como gobernador, al otro día ya quería ser presidente de Colombia, pero marcando un camino, un derrotero, pues, donde hacía alianzas a diestra y a siniestra con personajes oscuros, con personas de que realmente no le servían, y ya todo el mundo sabe que fue destituido, que tiene imputaciones penales, porque se le descubrieron pues negocios que llegó a hacer. Entonces, si vamos para Córdoba y venimos para el Pacífico, vemos que dos jóvenes que eran promesa, carismáticos, jóvenes que sabían llegarle a la población, pero que realmente defraudaron a la mayoría de votantes. Entonces,
Yo pienso que aquí hay que decirle a los jóvenes que sí, y yo soy uno de los que digo, hombre, los jóvenes deben participar en política, pero no solamente participar haciéndose elegir, sino ayudando a elegir, porque los jóvenes en Colombia no votan, no votan. Por eso cuando yo veo una manifestación de muchachos que salen en las calles y que dicen abajo el gobierno, abajo tal medida, yo me les acerco y les pregunto a por lo menos 10, les digo, ¿usted votó joven? Me dice, no. ¿Usted votó? No. De 10 jóvenes, escasamente 2 votaron. Entonces yo les digo, hombre, salgan de ahí de esa fila, dejen de protestar, porque la única forma en que uno logra meterse a protestar, logra uno realmente a seguir, es cuando uno ha votado. De resto uno no puede manifestarse en contra de ninguna medida. Entonces es bien importante esto para la juventud. Y en nuestro país que tenemos una población que podemos decir que oscila entre los 13 millones de jóvenes que existen del censo de hace muchos años en nuestro país. Ahora vamos a ver el censo nuevo, qué cantidad de jóvenes arroja. Podemos estar hablando de unos 14, 15 millones de jóvenes que existen en la población en Colombia. De eso podemos decir que hay más o menos unos 6.700.000 hombres y unas 6.300.000 mujeres. Y de la población apta para votar en Colombia, que son más o menos 36 millones de colombianos, la cuarta parte pertenecen a los jóvenes. Pero ¿cuántos de ellos realmente van a las urnas el día que les toca? Yo creo que no va ni un 20 ni un 30%. Pero es bien importante que los jóvenes se interesen por la política y si aquellos que se van a hacer elegir tengan en cuenta que no deben aprender las mañas de esos caciques regionales que asistían hace muchos años, que eran aquellos que querían, muchos de ellos, llegar al Congreso y que la gente hoy en día está en contra de ellos y quiere apoyar la juventud. Pero con esto que está pasando con ese gobernador Lyons, quien abiertamente pues contesta las preguntas que les conviene a los que lo estaban preguntando ayer y otras que no les convenía, y al final concluye uno de que es que el joven fue sometido, que él no tiene nada que ver y que realmente fue la clase política a otro hueso, a otro perro con ese hueso. Yo creo que aquí lo que se construyó fue una trama de corrupción en el departamento de Córdoba, donde recordemos que hay un señor de regalía, el señor Zapa, que fue asesinado y que todavía a algunos se le atribuye ese asesinato, un señor que manejaba miles de millones de las regalías que Colombia le da a los departamentos. Fue asesinado y entre los cuales se ha especulado que detrás de eso está el exgobernador Lyons. Se ha especulado eso siempre. Pero bueno, son las autoridades las encargadas de decir si realmente estuvo o participó en ese asesinato. Pero para que la gente me vaya entendiendo, es bueno que los muchachos, que los jóvenes se metan a participar en política, a elegir y a ser elegidos. Pero cuando vayan a ser elegidos, la gente tiene que tener en cuenta que estos muchachos no pueden andar con la ligereza de que van a ir a un cargo y en 2, 3 años van a hacerse ricos. Porque si recordamos, los caciques de toda la vida estuvieron 20, 30 años, construyeron un imperio, pero fue durante 40 años. No es que yo esté de acuerdo con que ellos hayan hecho corrupción, no, pero los jóvenes hoy en día quieren ir de una vez a un cargo y a los 3, 4 años ya salir pensionados, ya salir jubilados, pero riquísimos, que eso es lo que realmente estaba haciendo el gobernador Lyons. Si realmente no se corrompe, pues no se filtra esa conversación que le hizo la DEA allá en Estados Unidos con el famoso fiscal anticorrupción Moreno, que donde quedó evidenciado todo, cómo se iban a apropiar o se apropiaron de casi 100.000 millones de pesos con plata de las regalías, de la educación, de la salud. Entonces queda claro que los jóvenes pueden participar, pero no pueden llegar con esa mente de que hay que hacerse ricos de la noche a la mañana, porque ahí donde tenemos pues los problemas que hoy en día afrontan muchos de ellos. Podemos decir que en nuestro país 6 de cada 10 jóvenes no confían en las instituciones democráticas. 6 de cada 10 jóvenes. 2 de cada 10 jóvenes consideran que el actual gobierno de Santos les ha ayudado muy poquito. 7 de cada 10 jóvenes piensan que a los gobernantes no les interesan las opiniones de ellos. O sea,
que como los jóvenes no votan, entonces muchos de ellos no creen en eso. Los jóvenes colombianos creen en la reconciliación y el perdón, tienen mayor interés en causas sociales, eso lo podemos ver en las redes sociales, y quieren grandes debates para que la sociedad mejore. Entonces, eso es algo que los jóvenes deben entender, aquellos que van a ser elegidos y aquellos que no van a ser elegidos, que van a votar por muchos de ellos, deben tener en cuenta, sugerirles que la política es el vínculo que los puede llevar a dirigir una ciudad, a dirigir un consejo, una asamblea, un congreso, y que allá hay normas, hay leyes que cumplir, pero no pueden estar llegando y pensando en el CBY, como se le llama la corrupción, ya cuánto me toca a mí, cómo voy en el negocio, porque eso es lo que realmente es lo que ha hecho carrera en nuestra política colombiana, que es hacerse rico por medio de la política. No, la política es para servir, para ayudarle a la gente, para hacer, si es en el Congreso, para hacer proyectos que beneficien al buen vivir del colombiano. Y lo mismo pasa en un consejo, una asamblea, y si es una alcaldía, pues es para servirle a los gobernados, lo mismo una gobernación, es para ayudarle a la gente a que pueda vivir mejor, a tomar medidas que traigan el control, el orden, pero sobre todo para que haya bienestar y que los recursos públicos no se les debe olvidar. Nuestros jóvenes son sagrados, le pertenecen a la gran mayoría de colombianos, no es de unos poquitos. Entonces, les voy a leer aquí algo que me llegó hace días y que dice así: al Congreso no pueden llegar los caciques egoístas, que solo piensan en ellos o en el bienestar de sus áulicos, en aquellos que fueron mandatarios locales pero que arrasaron con las finanzas del erario o se caracterizaron por ser carroñeros de las mordidas a los contratistas o que vienen de los litorales comprando las conciencias de muchos de ellos con los dineros que han podido servir para conseguir tantas causas sociales en nuestro país. Entonces, les quiero dejar un mensaje a aquellas personas jóvenes que yo las apoyo, que me gusta que participen en política, pero que deben entender que no pueden llegar a saquear el erario público, no pueden llegar a enriquecerse. Trabajando honestamente se consiguen las cosas en nuestro país, o si no, pregúntele a muchos empresarios que han comenzado desde abajo y han llegado a ser hombres que pueden vivir bien y pueden transformar empresas, pueden transformar sociedades. Pero aquellos que están pensando en plata fácil, que les digo, vida difícil que les espera, porque de eso no dan tanto. La gente que se enriquece de la noche a la mañana va a tener días muy pesados, porque la plata hay que conseguirlas, pero trabajando, sirviéndole a la gente. Entonces, quería dar mi editorial de hoy, que los jóvenes teniendo espejos como el de Alejandro Lyons, que ayer en AW le hicieron una entrevista como si se la hicieran pues a un podestar, o no sé, a un gran magnate, fueron muy cautelosos, tal vez eso fue las medidas que él pidió, pues que no lo fueran a atacar, pero conociendo unos medios y habiendo periodistas ahí, debieron haberle hecho preguntas todavía más duras, pero no, fueron preguntas como, y a todo momento lo trataban, don Alejandro Lyons, señor Lyons, cuando ese es un delincuente que se robó la plata de la salud, la plata que realmente le dio a servir a muchos habitantes de Córdoba. Muchos de ellos murieron porque no tuvieron cómo pagar un tratamiento, no se los pudieron brindar. Entonces, a estas personas y que van a pagar una pena de 5 años y una sanción después de haberse apropiado de más de 100.000 millones de pesos, van a devolver 4.000 millones a los jóvenes. Eso es un mal mensaje, porque van a decir, mire, 5 años de cárcel que posiblemente se transformen en 2 años y medio, salgo a la calle, pago 4.000 y me quedan 10.000, 30.000, 50.000 millones. No, pues así un trabajador colombiano tiene que trabajar como 30 años para pensionarse con 700, 800, 1.000.000 de pesos. Estos hombres corruptos se quedan con miles de millones de pesos, y eso es un mal mensaje para la juventud en Colombia. Aldemar y Fabio. Don Roberto, escuché posteriormente la grabación de esa entrevista y me quedan muchas dudas sobre el tratamiento periodístico dado a esa entrevista. Hay varias conclusiones. Lo colocan como todo un señor, un caballero, y cuando reconoce, peor aún, todo lo que está de por medio de la corrupción en Colombia, que ya no nos aterra. Y la segunda, un deseo profundo de quien dirige ese espacio informativo de acercar al movimiento de la U a una candidatura presidencial.
Sí, yo escuché ya en detalle, inclusive devolví la grabación. Es como si le estuvieran haciendo una entrevista a un personaje, pues, que en un comienzo le permiten que él diga, me arrepiento, yo cometí un error. Sí, la gente puede pedir perdón, puede la gente arrepentirse, pero yo no creo en estos arrepentimientos cuando detrás hay mucho dinero, cuando hay mucha plata, y no es cualquier 50 millones, son miles de millones que este hombre se apropió y que los debe tener en algún sitio, en algún lugar, en paraísos fiscales. Entonces, estos arrepentimientos lo que están haciendo es cómo quebrantar la justicia de los Estados Unidos y en Colombia, donde sabemos que ya hay una negociación, va a pagar 5 años, y yo sé que muchos penalistas me pueden decir, pero Roberto, esa es una forma de cómo de baratar la corrupción en nuestro país. Sí, por ese lado, si la vemos, puede ser posible, pero no puede ser posible pues que estos personajes lleguen y sean tratados como si fueran hombres de ejemplares en nuestro país, cuando lo que son unos delincuentes que se roban la plata de los desayunos escolares, se roban la plata de la educación, se roban la plata de la salud, se roban la plata de todo. Y eso es lo que tiene la gente hoy en día en rebeldía, sumida en pobreza. Entonces, a estas personas hay que darles un trato diferente. Ojalá que nuestra Constitución en algún momento se cambie, y que aquellos funcionarios que llegan a ocupar cargos públicos, la sanción no solamente sea para ellos, sino que sea alrededor de ellos, para el primer grado, con sanguinidad, afinidad, y verá que así vamos cambiando, porque si usted ve al Demar, no más va a aspirar un hermano de Musa Besaile, la otra persona detenida por el caso de Odebrecht, el caso de corrupción en autopista que se está haciendo por allá en la costa. Va a mandar a su hermano, y el otro ñoño va a mandar a un sobrino. Entonces, ¿en qué queda el control en Colombia? O sea que yo puedo robarme miles de millones de pesos, y como ya no puedo ir porque soy sancionado, entonces cojo al familiar más cercano, a mi papá, a mi hermano, a mi tío, a mi primo, vaya usted y cuenta con mis votos. Entonces yo creo que se debe ir pensando que en Colombia aquellos funcionarios que sean sancionados así por corrupción, realmente se afecte al primer grado, segundo grado y tercer grado de consanguinidad y de afinidad, creo, para que realmente cuando se vaya a hacer corrupción, una persona lo piense muy bien. Fabio, en la China, don Roberto y amable audiencia, en la China, el gerente de una multinacional que defraudó a la propia empresa, que hizo actos de corrupción, no solamente lo destituyeron, le aplicaron, porque lo llevaron a la justicia, la pena de muerte. En Colombia tienen que ser ejemplarizantes los castigos para los corruptos y no volverlos héroes, como hemos vuelto héroes a Popeye en Colombia y ahora a este señor Lyons. Sí, el Demar, y recordemos que y no vamos que tengamos nosotros ninguna cargadilla con nuestro joven aquí en el Valle del Cauca, Abadía. Recordemos que cuando estábamos en la contienda de la alcaldía, yo fui una de las personas que lo denuncié, que estaba detrás con toda una trama, pues impidiéndome que yo pudiera llegar a tener el aval liberal, y cómo era considerado por muchos vallecaucanos como un héroe, y todavía usted se encuentra gente en la calle y lo considera un héroe. Entonces tenemos que ir acabando con ese mito. Aquel que realmente se ve involucrado y es condenado, se le puede decir que es un delincuente. Ahora falta que Alejandro Lyons escriba un libro y salga pues el gran pensador. Y no olvidemos que estos jóvenes, como el caso de los Nules, el caso del Lyons, vienen de las grandes universidades en nuestro país, de los Andes, universidades prestigiosas. Entonces yo creo que aquí no se trata de dónde se formaron, sino la mente que tienen para incidir en la corrupción, incidir en la maldad. Jóvenes que no les falta nada, que lo tienen todo, que la vida les ha entregado por medio de sus padres, que han sido unos trabajadores, pero que llegan realmente con una ambición de poder, y esa es la que tienen que romper los jóvenes de nuestro país si quieren realmente transformar esta sociedad. O si no, salimos de los viejos caciques, de los viejos que se demoraban 30, 40 años en formar, en hacer fortunas, pero que ahora los jóvenes de nuestro país que son elegidos quieren en 3, 4 años llegar a hacer pues lo que no hicieron esos viejos caciques en años, sino que ellos lo quieren hacer ahora, y se apropian. Lo más terrible es de la plata
que tanto necesitan los colombianos y los colombianos más necesitados y más pobres, que es la plata de la educación y la salud. Don Roberto, buenos días. Dos preguntas. 372-9856, su línea más cercana, 372-9856. Va a mis dos preguntas. La primera, ¿no cree usted que en esto de la apatía de los jóvenes, entre comillas, para participar en la política, también ha sido falta de propuestas de los dirigentes que los atrapen y que los atraigan? Y la otra, mi pregunta fregona, ¿es usted fatalista en esto de los jóvenes en la política? No, mire que yo creo que los jóvenes tienen que hacer propuestas, pero que esas propuestas no se conviertan solamente para que se hagan elegir. Deben ser propuestas serias, propuestas de transformación social, propuestas que realmente llenen a la gente que deben votar por ellos. Y en lo fatalista, de pronto tenemos dos casos, pues en el Valle y allá en Córdoba ahora, y sin nombrar otros casos de jóvenes que han llegado y que han salido por la puerta de atrás, pero que esto sirva para que la gente realmente no piense que si es yéndose a votar por los jóvenes es que se va a cambiar esta sociedad. Yo creo que esta sociedad se cambia el día que lleguen personas que realmente tengan una trayectoria. Aquí no pueden llegar a decir que porque una persona la nombra un político o es sobrino o es pariente. No, yo creo que aquí se necesita más que todo es que la gente conozca una trayectoria y que la gente reconozca una hoja de vida. Yo creo que los jóvenes deben participar en política, los jóvenes tienen que meterse, no solamente a elegirse, sino ayudar a elegir la gente, porque ellos tienen pues, imagínense, son casi 13 millones de jóvenes en Colombia que asisten, ¿cuántos de ellos votan? Y los jóvenes los entendemos que están entre los 14 y 28 años, de eso podemos decir que unos 8 o 9 millones pueden ser aptos para votar, pero ¿cuántos votan de ellos? Entonces yo creo que sí se necesita que los jóvenes lleguen a la política, pero deben llegar con un pensamiento tranquilo, un pensamiento que le pueden ayudar a la sociedad y no como este personaje de allá de Córdoba que llegó fue con un pensamiento arrasador de quererse apropiar y eso que apenas hizo y que pensaba más adelante llegar al Senado según los comentarios que han rondado ahí. Imagínense si se llevó 100.000 millones de su departamento y que ahora está pues de delator con tal de conseguir rebaja de penas, pero que se va a quedar con una fortuna bien importante a futuro. ¿Quién sabe a quiénes van a apoyar o quién sabe qué podrá hacer esta mente maquiavela porque apenas tiene 36 años? Entonces, no siendo fatalista, Fabio, es que la gente debe saber que los jóvenes están mandados a diseñar, a estructurar la sociedad, pero la gente tiene que saber por qué jóvenes está votando hoy en día. Y hay que señalar que una prima del exgobernador Lyons, uno de los hombres más corruptos en Colombia, aspira al Congreso y está llamando a los alcaldes a hacerle ofrecimientos y si no también habla. Oyente en línea, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? Les saludo aquí Nelson Muñoz. Nelson, bienvenido, adelante. Gracias. Don Aldemar es que ahora estamos hablando, ¿no? Le saludamos debido a las noticias, sí señor, adelante. Bueno, sí señor. Mire, es que, ¿qué pasa estos de gobernación, alcaldías y todo eso? Eso no lo elegimos nosotros, eso lo tienen, el puestico ya está asegurado desde antes de comenzar las elecciones. Porque mire el caso, hace muchos años, un muchacho que se lanzó en Jamundí para la alcaldía, ese muchacho iba muy bien, porque pues la mentalidad era muy bien y el pueblo iba con él. Pues un día lo agarraron, lo subieron a una camioneta, se lo llevaron para una finca que porque los patrones necesitaban hablar con él. Entonces, no mijo, vea, usted renuncia a esa alcaldía porque es que ese puestico se lo tenemos para Julano. Espérese que adelante si hay formitas lo metemos a la alcaldía, o sea que eso es una gran mentira. Ahora mire lo que le pasó a este señor, el cantante del gol que le llaman, que se lanzó para la alcaldía, que fue de Florida. Creo le ha tocado salir desterrada por el solo hecho de haberse lanzado a eso. ¿Quién es ese alcalde que hay allí? Por supuesto.
Por supuesto. Muchas gracias por su opinión aquí en Viva las Noticias, reflexión de nuestra amable audiencia. Don Roberto. Aldemar, sí, señor. Hay que decirle a la gente, miren, aquellos que uno los escucha cuando llega la época de votar, dice, yo no voto porque los políticos son ladrones, porque los políticos son esto y lo otro. Pueden que tengan razón, pero igualmente ellos son cómplices, porque si no votan, permiten que otros voten por ellos. Eso es lo más aterrador que hay en nuestra sociedad, que cuando la gente no vota, permite que aquellos que están inmersos en corrupción salgan elegidos con su misma gente de siempre, gente que ellos compran, gente que ellos ya vienen trabajando. Entonces, por eso yo también hago un llamado para que la gran mayoría de colombianos, el día que toque elecciones, escríbanse, vayan y voten, porque es la única manera en que nos defendemos de la corrupción. Entonces yo creo que en Colombia se necesita realmente un revolcón en el sistema electoral. Yo soy partidario, Aldemar, ahora en la reforma ahora que estuve en el Senado, yo fui uno de los que propuse que aquellas personas que quieren trabajar con el Estado deben haber votado para trabajar. Aquellas personas que quieren contratar con el Estado tienen que haber votado, pero sobre todo aquellas personas que reciben beneficios del Estado, entiéndase, subsidios, ayudas, tienen que haber votado. O sea, nos gusta la vaca, nos gusta la leche, pero no nos gustan las tetas de la vaca. Entonces, así muy bueno. Yo creo que aquí tenemos que hacer un revolcón y por unos 2, 3 periodos implementar esto, que en Colombia se convierte el voto casi obligatorio para ver si podemos desterrar la corrupción, porque se ha visto, se han hecho leyes, la 894, la 1075, 1475, perdón, del 2011, pero no ha sido suficiente. En Colombia se ha obligado por medio de 2 leyes a que exista el voto electrónico. ¿Acaso se ha podido? Porque la clase dirigente no lo ha querido, porque al menos así controlamos un poquito el voto de papel, que el voto de papel también lo cambian. En cambio, el voto electrónico no es que no vaya a haber corrupción, pero es casi imposible. No se ha podido, Aldemar, y dicen que eso vale 700, 800 mil millones de pesos, pero ¿cuánto cuesta la corrupción en Colombia? 50 billones de pesos anuales. Yo creo que aquí estamos en mora. Aquí se hicieron 2 leyes para que el voto fuera electrónico, no se ha podido. Ojalá que cuando se pueda hacer que el voto sea casi obligatorio, verá que vamos a desterrar a tantos corruptos de la política en nuestro país. Pues don Roberto Ortiz, hasta aquí el editorial de la mañana de hoy. Volveremos mañana con ese editorial y con temas de interés tanto locales, regionales y nacionales. Feliz día, don Roberto. Feliz día para todos, Aldemar, y feliz comienzo 2018. Le tengo una sorpresa. ¿Cuál? La militarización. ¿Qué pasó? Ya le vamos a mandar la foto por las redes. Llegaron los militares a Viva las Noticias. Listo. Feliz día, 8 de la mañana, 24 minutos. Saludamos al mayor Jorge Melgarejo Escobar. Mayor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días para todos los televidentes, para todos los oyentes. Soy el mayor Jorge Melgarejo Escobar, oficial de operaciones del Batallón de Policía Militar número 3 aquí en la ciudad de Santiago de Cali. Y el teniente Federico Jiménez. Bienvenido. Sí, señor, buenos días. Soy el comandante, el encargado de la incorporación en este momento para el Batallón de Policía Militar número 3. Le tengo el primer candidato. Fabio Larraondo quiere irse para la PM. Claro, está bienvenido. Y la mayor oficial profesional de la Reserva, Amelia Bermúdez. Amelia, muy buenos días. Buenos días, Aldemar. Buenos días a todos los oyentes. Aquí al pie del micrófono, como siempre, su ejército. Yo a Amelia ustedes. la recuerdo mucho cuando fue guarda de tránsito. ¿Cómo era que le decían? Ay, se me fue la... Tiene el pelito ensortijado, ¿cómo es como le salen las mujeres? La guarda de la trenza. La guarda de la trenza, por Dios. Bienvenida, Guarda Amelia. de tránsito, sí. Ya vamos a hablar sobre proceso de incorporación a la PM, que es la Policía Militar. PM es Policía Militar. Y hacer una claridad en cuando uno presta el servicio en el ejército regular o cuando lo hace a través de la PM, que son completamente diferentes. Candidato a la Cámara de Representantes, Edwin Ramírez. Usted oye el tema, la juventud le tiene miedo a los políticos, porque se ha dicho o se ha creado que todos los políticos son corruptos. Usted es un joven que aspira a llegar al Congreso de la República, ¿no le da miedo meterse en esa cueva? No, la verdad creo que Dios me mandó una vocación de servicio y por eso nos identificamos con la política, porque es el verdadero arte de servir.
yo quiero comentarte, Aldemar, de dónde vengo yo, quién soy. Tiene pinta como de paisa. No, todo el mundo confunde y dice que yo soy paisa, pero realmente yo soy vallecaucano, nací dónde? en Buenaventura. Uy, ¿en qué barrio? Yo nací en la calle del Embudo. La calle del Embudo en Buenaventura. ¿Y cómo llegó a Cali? 31 años tengo ahora, llegué desde los 5 años, obviamente por dificultades económicas, familiares. Nos tocó migrar a esta bella ciudad que nos ha recibido con los brazos abiertos y tengo un sentido de pertenencia, un agradecimiento muy grande por mi Valle del Cauca. Me formé y me hice en el centro de Cali como vendedor ambulante hace 25 años, porque yo desde mi papá siempre me ha inculcado un valor muy importante, que es trabajar, ganarnos las cosas a pulsos, y no me da pena manifestarlo. Me moví entre la carrera 9ª y carrera 4ª vendiendo tiras de Brasil, el Piojo Gomelo, siempre rebuscándome para ayudar a mi Como papá. vendedor informal. Sí, de acuerdo, sí señor. Y ahí, gracias a esa capacidad de trabajo, me formé como abogado, experto en derecho aduanero, y he sido partidario y representante de 3 proyectos de emprendimiento empresarial que hoy los tenemos con gran éxito. Mire que hay una persona aquí que me va a mirar, ya me miró, cuando estemos hablando de la aduana y de todo lo que se incauta y la corrupción al interior de la aduana, impresionante. ¿La DIAN hace o hacía operativo? Yo no me acuerdo de la señora de los perros. Ve que no